¿Quién la sacó? ¿Quién la despidió realmente? Porque ella dice, tuve que guardar silencio. ¿Por qué? Todos dicen que una importante cadena hispana despidió a Alejandra Jaramillo. Pero esa no sería toda la verdad. Porque Alejandra no trabaja directamente con la cadena Televisa Univisión. Detrás había una empresa productora, varios ejecutivos y, según información revelada desde el interior de la industria, una presión que habría llegado desde más arriba. Pero hay algo todavía más inquietante. Después de recibir la noticia, Alejandra dijo, tuve que guardar silencio, y después añadió, ahora les puedo contar con libertad. Entonces la pregunta ya no es solamente quién la despidió. La pregunta es qué ocurrió durante todas esas semanas en las que Alejandra sintió que no podía hablar. Antes de comenzar, reviente ese botón de like porque hoy no vamos a repetir el comunicado que todos los medios están leyendo, o mejor dicho, están compartiendo. Hoy vamos a analizar lo que realmente pudo haber pasado detrás de cámaras. Ay, chamitas encendidas, esto es fuego. Y quiero dejar clara mi posición desde ahora. Yo creo en la libertad de expresión, ustedes lo saben. ¿Alejandra tenía derecho de apoyar a Ecuador? Claro que sí. ¿A Inglaterra? Claro que sí. ¿Y al equipo que le diera la gana? Claro que sí. Pero, así como ella fue libre de expresarse en contra de México, el pueblo mexicano también era libre de expresarse en contra de ella. La libertad de expresión no puede funcionar solamente para una de las partes, llamitas encendidas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí podemos empezar. Y no fue solo el fútbol. Celebrar versus provocar. Todo comenzó con el fútbol. México había avanzado en el mundial y posteriormente se enfrentó a Inglaterra. Alejandra, como ecuatoriana, tenía sus propias emociones después del partido entre México y Ecuador. Hasta ahí, completamente entendible. Cada persona apoya a su país. Cada persona vive el fútbol a su manera. Pero cuando Inglaterra eliminó a México, Alejandra no se limitó a celebrar una victoria deportiva. No, señor. Publicó mensajes agradeciendo a los jugadores ingleses y añadió una expresión que muchos interpretaron como una provocación directa contra el pueblo mexicano. Y ahí fue cuando la situación cambió, porque una cosa es decir, qué alegría que ganó Inglaterra, y otra cosa es disfrutar públicamente la derrota de un país que representa una parte fundamental del público televisivo para el cual tú trabajas. Ay, Alejandra, puedes tener toda la razón del mundo en privado, pero cuando tienes cámaras, contratos, patrocinadores, y una audiencia enorme, ya no estás hablando solamente como una fanática viendo el partido desde el sofá. Estás hablando como una figura pública, como una representante de una marca y como una mujer que trabaja para una industria que depende directamente de ese público. Trabajas para una cadena que se llama Televisa Univisión. Dios mío, aquí ocurrió algo mucho más común en las redes. Algo muy común. La emoción del momento venció a la conciencia profesional. Cuando estamos enojados o sentimos que nuestro grupo fue atacado, buscamos recuperar el control. Y una manera de hacerlo es celebrar la derrota del otro. No siempre porque nos gusta el equipo ganador, sino porque queremos ver perder a quien sentimos que previamente nos lastimó. Eso puede explicar la emoción, pero explicar una acción
no significa justificarla. Para una figura pública, el problema no consiste únicamente en lo que quiso decir. También importa cómo lo recibió la audiencia. La intención pertenece a quien publica, pero el impacto pertenece a quien lo recibe, familia LED. Usted que me escucha, mi llamita encendida, ¿cree que Alejandra simplemente celebró un resultado deportivo? ¿O siente que sí existió un tono de burla contra México lindo y querido? Ahora hablemos de la libre expresión y las cero consecuencias. Porque aquí quiero detenerme. Algunas personas están presentando a Alejandra como víctima de una persecución simplemente por expresar una opinión. Y no, defender la libertad de expresión no significa que todos tengan que aplaudir lo que tú dices. Alejandra era libre de publicar su mensaje. México era libre de responder. El público era libre de dejar comentarios. Era libre de pedir que no regresara. Era libre de dejar de verla. Y también era libre de defenderla. Eso es precisamente una sociedad donde existen distintas opiniones. Lo que no podemos hacer es decir, yo tengo derecho de hablar, pero tú no tienes derecho de reaccionar, porque eso ya no es libertad de expresión. Eso es querer libertad sin consecuencias. Miren ustedes esta story que publicó en Instagram hace algunas horas atrás. Amigos, soy orgullosamente ecuatoriana, una mujer, migrante, madre que empezó desde cero aquí y que elegí vivir en un país donde la primera enmienda es la libertad de expresión. Y ese es un derecho al que tengo acceso, porque soy residente permanente de los Estados Unidos. Pago impuestos y no tengo problemas al margen de la ley. Apoyar a un equipo de fútbol sin haber insultado a nadie, sin haber siquiera dicho ningún gentilicio, no es más que libertad de expresión de lo que genera un deporte. Y con eso me quedo. Les envío un abrazo enorme. Lo vuelvo a repetir, todo va a estar bien. Es como lanzar una piedra dentro de una piscina o una alberca y después sorprenderte porque el agua se movió. Llamitas encendidas. Así no es la cosa. Alejandra, tú lanzaste la piedra. No puedes demandarle calma al agua o hacer como que nada pasó por aquí o que todo va a estar bien. Muchas personas confunden crítica con censura. Censura sería impedir que Alejandra pudiera expresar su opinión. Pero aquí su mensaje fue publicado, circuló, llegó a millones de personas. El público simplemente respondió. Que esa respuesta haya sido fuerte, desagradable o incluso exagerada es otra conversación. Porque tampoco justifico amenazas, ¿ok? Tampoco justifico los insultos extremos ni ataques personales. Eso no me gusta y eso creo que ya son actos que pueden hasta ponerse a nivel criminal. Pero una crítica pública, una campaña para dejar de consumir el contenido o exigir cambios también forma parte de la libertad del espectador. ¿Dónde termina la crítica válida y dónde comienza el linchamiento digital, llamitas? Dime tú. Porque una cosa es exigir responsabilidad y otra muy diferente, destruir emocionalmente a una persona. Hay un detalle que no podemos ignorar. México no era un país cualquiera dentro de la carrera de Alejandra. Era uno de los públicos más importantes para la cadena Univisión. Pero el programa y para los formatos donde ella estaba construyendo su imagen es una parte esencial. La prioridad era ganarse el público y ella lo estaba logrando. La propia periodista que reveló información interna explicó que Alejandra había logrado entrar a un mercado extraordinariamente difícil para una figura extranjera, el mercado mexicano. Había participado en realities,
Ya saben ustedes que ya no recuerdo el nombre del reality donde participó. Creo que era de parejas. Eventos, premiaciones especiales y producciones que le estaban abriendo puertas importantes. Es decir, no estamos hablando de una presentadora olvidada en una esquina. Estaban apostando por ella, llamitas encendidas. La estaban posicionando. La estaban convirtiendo en un rostro cada vez más visible. Tú y yo lo vimos, fuimos testigos. Y justo cuando comenzaba a ganar el terreno, se enfrentó públicamente con una parte central de la audiencia. Eso es como abrir una panadería y publicar que te cae mal la gente que come pan. No, pues wow. ¿Tienes derecho a decirlo? Sí, pero después no preguntes por qué bajaron las ventas, por qué bajó el rating. Una personalidad de televisión puede tener opiniones personales, pero cuando su nombre está asociado a una cadena, cualquier controversia puede afectar la relación con la audiencia, los patrocinadores, las promociones futuras, los eventos especiales, la percepción del talento, llamitas encendidas, y la confianza de quienes invierten en su imagen. No significa que un artista debe convertirse en un robot sin opinión. Significa que mientras más grande es la plataforma, mayor es la responsabilidad de entender el alcance de cada publicación. Una cadena debe proteger la libertad personal de su talento. ¿Qué opinas? ¿O debe proteger primero la relación con su público? Interesante, ¿no? Quiero saber, déjame tu comentario. Después de varios días de controversia, pues Alejandra pidió disculpas. Aquí voy a hablar claramente como canal de opinión. A mí no me convencieron, familia. No porque yo pueda leer su corazón. No puedo. Nadie puede leerlo. Pero su manera de expresarse me dejó la sensación de que estaba pidiendo disculpas por el escándalo, sin sentirse realmente arrepentida de lo que había publicado. Y existe una diferencia enorme, enorme entre decir, entiendo que lo que hice fue incorrecto, y decir, lamento que ustedes lo hayan interpretado de esa manera. Una gran diferencia, llamitas. La primera acepta la responsabilidad. La segunda coloca el problema en la interpretación del público. Una disculpa sincera normalmente contiene 3 elementos. Primero, reconoce claramente la conducta. Segundo, reconoce el impacto. Y tercero, explica que cambiará en el futuro. Cuando una persona utiliza gran parte de la disculpa para defenderse, defender sus intenciones, puede dejar la impresión de que todavía siente que fue tratada injustamente. Y esa fue mi percepción. Alejandra parecía querer decir, yo no soy una mala persona y probablemente no lo sea, pero eso nunca fue la verdadera debate en esta historia. El debate era una publicación concreta o inapropiada considerando su profesión, perdón, su posición profesional, quiero decir, porque no puede ser una persona maravillosa y aún así meter la pata hasta la rodilla. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Según la entrevista interna, incluso dentro de la industria se percibieron aquellas disculpas como forzadas y demasiado extensas. La periodista opinó que parecía que Alejandra estaba tratando de convencerse a sí misma. Esa es una interpretación, no un hecho comprobado, pero muestra cómo el mensaje fue recibido por algunas personas cercanas al medio. ¿Cuándo ustedes escucharon sus disculpas? ¿Sintieron arrepentimiento, llamitas encendidas? ¿O sintieron que estaba justificándose? Dígame usted. Después llegaron 2 semanas fuera de pantalla. Públicamente podía parecer una pausa, una vacación,
un momento para que las aguas se calmaran. Pero según la información revelada desde dentro del mismo medio, se trataba de una suspensión y estaba previsto que Alejandra regresara al terminar ese periodo. Sin embargo, no regresó. Aquí aparece una pregunta crucial. ¿Esas 2 semanas eran realmente un castigo temporal o fueron el tiempo que la empresa productora y la cadena necesitaron para decidir qué hacer con ella? ¿Qué opinas tú? Porque despedir una figura pública no siempre ocurre de un día para otro. Hay contratos, hay reuniones, hay abogados, hay proyectos grabados, hay campañas publicitarias, hay compromiso y sobre todo hay una decisión que podría convertirse en precedente para otros talentos. Una empresa no solamente evalúa la publicación original, también analiza si la controversia está disminuyendo, si el público acepta la disculpa, si los anunciantes reaccionan, si otros talentos apoyan o se distancian, si el regreso provocará una segunda ola de rechazo. Todo eso toman en consideración. Tal vez pensaron que 2 semanas serían suficientes. Pero el tema no desapareció, la gente continuó hablando, los comentarios siguieron llegando y mientras más duraba la conversación, más difícil resultaba traerla de regreso como si nada hubiese pasado. ¿Crees tú que inicialmente sí pensaban de volver a la pantalla? ¿O desde el primer día ya sabían que no regresaría? ¿Qué opinas tú? Te leo. Y aquí llegamos al verdadero misterio. Muchos titulares dicen, la cadena despidió a Alejandra, pero técnicamente la historia sería más complicada. Según la entrevista interna, Alejandra no era empleada directa de la cadena. Su relación profesional estaba vinculada a una empresa productora de entretenimiento que desarrolla contenido para esa televisora. Eso significa que quien formalmente podía comunicarle que ya no continuara probablemente era la productora. Pero la misma periodista aseguró que la presión habría sido fuerte desde la cadena. Y no hablo de Univisión. Especialmente desde niveles corporativos vinculados al mercado mexicano. Estamos hablando de Televisa. Quiero ser muy clara. Ella habló de una presión que había sido fuerte. No presentó documentos internos, no mostró correos, no enseñó contratos. Por eso no podemos afirmar como hecho que un ejecutivo de Televisa especificó o ordenó su salida. Pero sí podemos analizar la estructura. La productora era quien mantenía la relación laboral o contractual. La cadena era quien transmitía el contenido. Y la audiencia mexicana era una parte fundamental del negocio. Entonces, aunque una empresa ha ejecutado la separación, es perfectamente posible que la preocupación comercial se originara en más de un lugar. Televisa. En televisión muchas veces nadie quiere ser el que despidió. Uno recomendó, otro sugirió, otro evaluó, otro firmó y a la final la CIA amaneció vacía. También importa saber si Alejandra era empleada o contratista independiente. La entrevista indica que podría haber sido talento freelance o contractor, pero no hemos visto su contrato. Si era contratista independiente, pues la empresa posiblemente tenía mayor facilidad para decidir no continuar la relación al terminar un periodo o bajo determinadas cláusulas. Si era empleada, podría existir otros procesos internos y protecciones. Sin el contrato, no se puede afirmar si hubo incumplimiento, despido injustificado o simplemente una decisión de no continuar colaborando. Para ti, ¿la productora tomó la decisión por voluntad propia o simplemente ejecutó una decisión que ya venía determinada por la presión de Televisa? Y no les digo Univisión, porque es Televisa.
Antes de continuar con las palabras que Alejandra pronunció después de recibir la noticia, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Fue consecuencia de sus propias publicaciones? ¿Fue presión de la audiencia? ¿Fue una decisión corporativa para proteger el negocio? Déjamelo en los comentarios, te leo. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete aquí ahorita, Nico. Síguenos en nuestras redes, marca la campanita, porque ahora viene la frase que puede cambiar completamente esta historia. Después de recibir la noticia, Alejandra publicó un mensaje largo. Puede ser que tú ya lo viste. No fue una historia improvisada de 5 segundos. No fue una frase rápida. No fue un mensaje cuidadosamente elaborado. Y comenzó diciendo algo que debemos escuchar con atención. Tuve que guardar silencio, nos dijo. No dijo, quise guardar silencio. No dijo, preferí guardar silencio. Dijo, tuve que. Y después añadió, ahora les puedo contar con libertad cómo me he sentido. Porque esas dos expresiones juntas crean una imagen muy poderosa. Antes tenía que callar, ahora podría hablar con libertad. Cuando una persona dice tuve que, normalmente comunica obligación, presión o ausencia de alternativas. Eso no significa automáticamente que alguien la amenazara o le prohibiera hablar. También puede referirse a una recomendación legal, a un acuerdo profesional, a una estrategia de comunicación o simplemente a la necesidad de esperar mientras se toma una decisión. Pero si revela cómo ella vivió ese periodo, como en un tiempo en el que no se sentía completamente libre de contar su versión. Ahora todo cambió. Y yo quiero ser justa, llamitas encendidas. Ella no acusó directamente a la cadena de censurarla, ¿ok? Claramente. No dijo que la amenazaron, no dijo que le escribieron cada palabra, no dio nombres, pero eligió una frase que inevitablemente hace pensar al público. ¿Por qué tuvo que guardar silencio? ¿Creen que respetaba instrucciones internas o creen que alguien le dijo claro que hablar podría empeorar su situación? ¿Qué opinas tú? Pero Alejandra dijo algo todavía más revelador. Explicó que aquellas disculpas públicas habían sido aprobadas antes de poder expresarlas. La palabra clave es aprobadas. Aquí debemos ser responsables. Ella aclaró que nadie la obligó a disculparse. También afirmó que las palabras salieron de su corazón y que no le cambió el contenido. Por lo tanto, no podemos decir que la empresa le escribió una disculpa falsa. Eso no sería correcto. Pero el hecho de que necesitara aprobación demuestra que existe un control interno sobre lo que podía comunicar mientras continuaba vinculada al programa. Eso es completamente posible en una controversia corporativa. Cuando un talento representa a una empresa, las declaraciones pueden ser revisadas por relaciones públicas, por ejecutivos, asesores legales, representantes o productores. ¿Por qué? Porque una palabra incorrecta puede aumentar el problema, puede generar responsabilidad legal, puede contradecir decisiones internas o puede provocar una crisis. Ahora voy con mi opinión. Que las disculpas hayan sido aprobadas no significa que fueran falsas, pero tampoco logra que me parezcan sinceras. A mí me dejaron la sensación de que Alejandra lamentaba haber sido el control de la situación. Perdón, perdido el control. Esa es la palabra correcta, perdido. Lost control of the situation. Más que haber ofendido a una parte importante del público. Así lo sentí yo. Que eso es lo que realmente ella sentía. Y su mensaje después de la salida reforzó esa percepción que yo tengo. Porque habla mucho de su corazón, de sus valores, de lo que representa, de su derecho a expresarse. Pero yo extrañé una reflexión muy directa sobre
pueblo que se sintió despreciado. Y a veces decimos, perdón por lo que pasó, cuando lo que realmente queremos decir, perdón porque esto me salió carísimo. Y no estoy afirmando que esa fuera su pensamiento. Digo que esa fue la impresión que a mí me dejó. Es mi opinión. Me gustaría saber si ustedes creen que pidió perdón por convicción o para intentar salvar su posición profesional. Quiero saber tu opinión. Yo te di la mía. Alejandra nunca dijo literalmente, mi despido fue injusto. Pero al escuchar su mensaje completo, yo siento que esa es la conclusión emocional detrás de sus palabras. Ella insiste en que actuó desde el corazón, que sus disculpas fueron sinceras, que se mantenía firme en sus valores, que no representa el silencio y que el problema quizás nunca fue el fútbol. Esa última frase es especialmente fuerte. Si eso no fue, o perdón, mejor dicho, si eso no se puede entender, el problema nunca fue el fútbol. ¿Qué quiso decir? Que existen otros intereses, que la controversia fue utilizada como excusa, que algunas personas ya querían verla fuera o simplemente que el rechazo dejó de ser deportivo y se convirtió en algo personal. Ella pues no lo explica completamente, familia. Lo deja ahí flotando en el aire. Y eso puede ser deliberado. Cuando alguien siente que fue castigado de manera desproporcionada, suele enfocarse en sus buenas intenciones. Decir, yo sé quién soy, mi corazón está tranquilo, no hice nada con maldad, pero en relaciones públicas las buenas intenciones no eliminan el impacto. Una persona puede no haber querido ofender y aún así haber ofendido. Puede no haber querido dañar su carrera y aún así haber tomado una decisión que afectó su carrera. En mi opinión, Alejandra todavía considera que la consecuencia fue demasiado grande y tiene derecho a sentirlo. Pero yo también tengo derecho a pensar que ella nunca entendió completamente por qué el público mexicano reaccionó como reaccionó. No fue porque apoyó a Ecuador, no fue porque celebró a Inglaterra, perdón, iba a decir Argentina. Fue por la forma provocadora en que parecía pues disfrutar la derrota de un pueblo que lleva años apoyando los espacios donde ella trabaja. La salida fue anunciada en televisión mediante un comunicado breve y algunas personas criticaron el tono en el que fue leído. Eh, ¿Les pareció frío? A mí también. Distante, a mí también. Incluso me atrevo a decir, en mi opinión, humillante. Pero la periodista entrevistada explicó que en situaciones como esta, el conductor probablemente estaba leyendo un texto preparado entre la cadena, la productora y sus asesores. Un comunicado donde posiblemente no podía cambiar ni una coma. Eso también muestra algo, pero yo siempre insisto que el tono de voz tiene mucho que ver. Si vas a comunicar algo triste, tú puedes decir, lamentablemente, pues Alejandra ya no continuará en el programa. Le deseamos mucha suerte, la vamos a extrañar. Pero queremos anunciarles que Alejandra ya no va a estar en este programa. Adiós, goodbye. Sí lo sentí yo, familia. Cuando una empresa anuncia públicamente una decisión de esa magnitud, ya no estamos frente a una discusión emocional. Estamos frente a una decisión corporativa cerrada y eso seguro, revisada, aprobada y preparada para hacerse pública. Pero así tan frío, no sé. ¿Qué opinas tú? ¿Debieron permitir que sus compañeros le dedicaran unas palabras personales o crees que debido al conflicto lo correcto era solamente limitarse al comunicado? Me encantaría saber tu opinión. Alejandra defiende su libertad de expresarse y estoy de acuerdo, pero parte de su mensaje parece cuestionar la reacción que recibió y ahí es donde yo me separo. Porque la libertad no solamente protege la voz de quien tiene el micrófono, también protege a quien está mirando desde su casa. Ella tiene derecho a publicar, mi hijo tiene derecho a indignarse, el público tiene derecho a exigir cambios, la empresa tiene derecho a evaluar si quiere continuar trabajando con ella. Y Alejandra también tiene el derecho a considerar que todo fue injusto
y reconstruir su carrera. Todos tienen derechos, pero los derechos de una persona no limitan las consecuencias provocadas por sus propias decisiones. Yo no estoy celebrando que una mujer pierda su trabajo. No me produce felicidad y no deseo que Alejandra fracase. Pero tampoco voy a fingir que sus palabras no fueron ofensivas, solamente porque ahora está enfrentando una consecuencia dolorosa. No me gustó lo que publicó. No me convencieron sus disculpas. Y después de escuchar su mensaje, sigo sintiendo que ella se ve a sí misma como víctima de una injusticia, más que como una persona que cometió un error serio de imagen. Debe de corregirlo para poder seguir avanzando y adelante. Esa es mi opinión. Ustedes pueden estar de acuerdo o pueden pensar totalmente diferente. Ese es precisamente el objetivo de este canal: opinar, debatir y hacerlo sin amenazas, sin insultos y sin perder la humanidad. Pero Alejandra dejó una frase flotando. El problema nunca fue el fútbol, dijo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ella conoce una verdad interna que todavía no se atreve a revelar? ¿O está convencida de que fue castigada injustamente por ejercer su libertad de expresión? ¿La dejaron fuera por lo que dijo, por cómo reaccionó después o porque la empresa tuvo miedo de perder a su audiencia más importante? Ramita bien encendida con mucho neón para comentar. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Claro y Chamico y síguenos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo.